Bienvenidas y bienvenidos. Vamos entonces a empezar nuestra segunda clase abierta. Hoy tenemos como invitado Antonio Pinto Ribeiro y estamos muy felices que él pueda haber participado en esta clase. Creo que va a ser una clase bien interesante. Para hacer una pequeña presentación, Antonio es doctor en estudios culturales, investigador, comisario, y ha dirigido varios centros artísticos y culturales. Fue comisario general de Lisboa, capital iberoamericana de cultura, en el año 2017. Sus principales intereses de investigación se desarrollan en el ámbito del arte, la cultura contemporáneos, con especial dedicación a los países africanos y sudamericanos. Actualmente es investigador en el Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coimbra, en Portugal, y está trabajando en el proyecto Memoirs, Sons of Empire and European Post-Memories. Tiene varios textos y artículos publicados, entre los cuales también 16 libros, de los cuales se puede destacar uno, en el cual creo que va a tener particular interés en la clase de hoy, que es Podemos descolonizar a los museos. Yo pasaría entonces la palabra a Antonio. Hola, buenas tardes para vosotros. Pues que es un placer estar aquí haciendo este seminario, esta clase de Magíster en Patrimonio Cultural. Gracias al profesor Gonzalo por la invitación. Voy a intentar hablar en castellano, un castellano que ha sido ministrado en las calles de Santiago y también en Buenos Aires. Sí, lo sé que son muy diferentes, pero voy a leer mi comunicación y al final vamos a charlar y a escuchar que vosotros tienes a comentar. Y ahora voy a compartir la tela. Okay. Entonces, vamos a empezar el seminario. Reconozco de inmediato el carácter radical y provocativo de esta declaración, pero ella me permitirá exponer las continuidades y discontinuidades que han ocurrido en la historia de la creación de los museos, tanto en los países europeos, donde estos nacieron, como también en los países colonizados por los imperios europeos. Mi afirmación define la situación actual relacionada con el tema del postcolonialismo y de la descolonización. Para tanto, es necesario empezar por un conjunto de ítems que permiten contextualizar este seminario. Nos referimos a narrativas históricas en las cuales la noción de tiempo y de historia ha creado grandes divisiones en la narrativa. Tenemos un primer tiempo, el tiempo anterior a la colonización, hecha por los imperios europeos, la colonización que ha sido un proceso de enorme violencia, y este primer tiempo le llamamos de precolonial. Precolonial porque era el momento de la creación de las comunidades locales, los primeros pueblos, de sus objetos de organización de las cosmogonías y de rituales. Después tenemos un tiempo colonial, de subjugación y destrucción de estas comunidades colonizadas, de imposición de valores, técnicas, tecnologías, de los ocupantes y de la hegemonía cultural. Un tercer tiempo
tiempo postcolonial, frecuentemente asociado con el tiempo posterior a la independencia, el cual recupera parte de lo reprimido desde la época colonial. Y finalmente un otro tiempo, el tiempo de hoy, que es un tabú y que importa afirmar a su existencia, que es el tiempo de la descolonización de Europa, que hay que empezar. Lo mismo para los países que colonizaron los primeros pueblos en las Américas, porque la situación es muy parecida. ¿Qué hacen los museos en este tiempo de descolonización? A pesar de parecer aparentemente simples, desde su creación, la función de los museos es recolectar, preservar, permitir la visita de sus espacios e interpretar una supuesta historia universal, contando narrativas sobre los objetos que conservan y sobre su contexto cuando fueron adquiridos. Sin embargo, el proyecto de los museos no ha sido siempre el mismo. Nacieron como lugares para guardar objetos raros o encontrados durante viajes exóticas. Una parte de la función de los museos nacionalistas era exponer este exotismo al público, esencialmente aristocrático, al cual pertenecían los viajeros, exploradores, aventureros y promotores de estos viajes. Este público podía de esta manera admirar objetos traídos de otros lugares, como los sarcófagos de la antigüedad egipcia, que está en el Museo Británico, la Victoria de Samotracia o un friso del Partenón de la Grecia que está en el Museo del Louvre. En todo el caso, el museo era la institución europea que visibilizaba en esa época la ocupación colonial de varias partes del mundo. El museo era, en consecuencia, una especie de archivo ilustrado del poder y hacia a veces, en la última instancia, de herramienta de estabilidad gracias a la clasificación ya disciplinada de las razas. Coleccionar es, pues, una forma de conquistar, y los objetos recogidos son símbolos materiales de una victoria sobre sus propietarios y sobre los lugares de origen. Desde siempre, los objetos no occidentales traídos por soldados, viajeros y cazadores de antigüedades desempeñaron el papel de botín de guerra, lo que el museo moderno desarrolló de una manera particular en articulación con el paradigma de la conquista, fue el modelo de colonización y dominación extranjera. Según el modelo colonial de colección, cuando los artefactos son adquiridos o conquistados, tienen que ser integrados a un nuevo orden social, acorde con el nuevo marco de valor impuesto por su responsable, el coleccionista o el curador. Siguiendo esta lógica, los objetos estarían mejor en el espacio protegido del museo, lugar limpio y luminoso al cuidado de académicos cultos de Occidente. En el siglo XX, la concepción de los museos no ha sido pacífica. En su famoso ensayo, Valéry Proust Museum, Adorno considera los museos como conjuntos de mausoleos familiares de obras de arte. Por otro lado, Jean Baudrillard dice que los museos son máquinas de autodestrucción. Y la espectacularidad de la cual la arquitectura de los museos hoy constituye un buen ejemplo de esta máquina de autodestrucción. Del Guggenheim de Bilbao al Museo de Abu Dhabi con la etiqueta Louvre, esta museomanía constituye por la espectacularidad de su construcción el momento en el cual se cruza la frontera entre museos y casinos,
criada originalmente por la alta cultura ocidental. En esta frontera se ha disipado y los museos son cada vez más una de las múltiples caras del capitalismo que se expresa a través de una glamurosa grandeza, la cual el poder se asocia con empresas multinacionales, construcción, con la inversión específica, la circulación de capitales. Desde los fundadores del postcolonialismo, Frantz Fanon, Amílcar Cabral, Apadurai, Quijano, Henrique Dussel, los estudios del postcolonialismo han tenido un impacto decisivo en el campo de análisis de obras de arte que están en los museos. Olimpia, por ejemplo, de Edouard Manet, pintada en 1863, representa una cortesana desnuda y acostada, dirigiendo su mirada hacia el espectador. El escenario es una habitación noble rodeada de flores. La mujer lleva una cinta de seda negra alrededor de su cuello, fetiche habitual de las cortesanas. Y en segundo plano, a la derecha, hay un gato negro. Aún más atrás aparece una criada negra. Los informes de la época dan cuenta del escándalo que fue la exposición de esta pintura en el Salón de París, debido a la desnudez audaz y frontal de la cortesana. Por su parte, la presencia de la criada negra no parece haber suscitado ningún comentario. Esto se debe al hecho de que esta mujer negra era invisible ante los ojos del espectador burgués de la época, no porque el espectador no la viera, sino porque socialmente ella representaba tan solo la jerarquía del colonizador, en la cual la invisibilidad del negro era una constante. Aunque los efectos del postcolonialismo no están necesariamente sujetos a mecanismos de aplicación práctica y teórica, la obra I Like Olympia in Blackface, del artista Larry Rivers, es la desconstrucción efectiva del presupuesto de la jerarquía racial de la época de Manet y así constituye una forma de descolonización de las exposiciones en el museo. Los escritores nativos australianos, por ejemplo, se refieren al estado del colonialismo científico en el que operan los museos y los antropólogos, afirmando que el colonialismo cultural sigue dominando las artes y la cultura aborígena. No obstante, a pesar de la historia del colonialismo, en la cual los museos están inexplicablemente inmersos, estos están viviendo un cambio radical en su forma de funcionar y en sus relaciones con las culturas representadas en las colecciones. Por tanto, los profesionales de los museos en todo el mundo reconocen que los museos no han respondido a las necesidades de diversas comunidades que deben realizar cambios profundos en sus filosofías y actividades si es que quieren responder a este desafío. No solamente los museos se descolonizan, también la museografía y museología se descoloniza. Se trata de una actitud de rescate de la historia colonial vivida en una situación que fue subalterna durante el periodo colonial y que así permaneció relativa a los inmigrantes caribeños que viven en los Estados Unidos. Voy a dar un ejemplo de un proceso de descolonización de los años 60, que ha empezado en los años 60, y que es la creación del Museo del Barrio, fundado en 1969 en Nueva York por Rafael Montañez Ortiz, junto con un grupo de padres y educadores, artistas y activistas conscientes de la visibilidad del arte latinoamericana en la escena de Nueva York. Y
se este contexto é a razão imediata para a criação deste museu, as huelgas e manifestações pelos direitos cívicos, os boicotes que tiveram lugar em Nova Iorque entre os anos 1966 e 1969, convocados pelas comunidades afro-americanas, foram determinantes para a criação do Museu del Barrio, que tem como função exhibir obras y artesanías del Caribe y de la América Latina. Es un programa que va más allá de la función museológica para enfocarse en la transmisión del conocimiento, es decir, en un enfoque en el que las suposiciones epistemológicas de la museología occidental se cuestionan y se trasladan al dominio cultural. Por otro lado, consideremos como exemplo de uma situação contrária o caso do museu, que é o caso do museu que esta é uma obra do Museu del Barrio, uma foto de Manuel Álvarez, e que Branly, museu em Paris, conhecido também como Museu de las Artes Primitivas. Hoje, el Museu del Quai Branly es el resultado de una concepción anestésica de la relación de una cierta Francia hacia el colonialismo, porque es la consecuencia de la recolección a una escala mundial de objetos ancestrales de pueblos indígenas durante el periodo del Imperio francés. Pero el desconocimiento de los relatos, la contextualización de los objetos y de los rituales presentados contribuye a que el espectador considere ese otro representado en el museo menos diferente de lo que él realmente es, manteniéndolo a la vez como un interlocutor con el mismo subjevillante. El museo es como una especie de boutique. Todos estes modelos operativos, comenzando con la invención del museo en sí mismo, fueron llevados a las colonias por colonizadores europeos según el principio imperial, que era el colonialismo tuvo como papel significativo tanto en la definición de las colecciones en los museos del romantismo y nacionalistas, como en la formación de públicos que podrían potencialmente disfrutar de ellas en las colonias. En este contexto, que debe entenderse la creación de los museos durante la ocupación colonial, los cuales, exceptuando los diseños influenciados más o menos a nivel local, son réplicas de la función museológica colonial, incluso tras la instalación de las independencias, como sucede en el contexto latinoamericano. Estas réplicas se modifican cuando los museos de las ex-colonias se vuelven parte de una estructura ideológica de los gobiernos nacionalistas locales, como el Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires, en Argentina, el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia de Lima, Perú, o el Museo de la República en el Río de Janeiro. El mejor ejemplo y más paradigmático es el Museo Nacional de Antropología de la Ciudad de México, fundado en 1906, instalado desde 1964 en el edificio actual diseñado para este fin. El edificio tiene la forma de una ciudad. Su diseño responde a una idea de progreso histórico que comienza con los pueblos indígenas primitivos y que se extiende por las salas hasta llegar al siglo XVII. Los postcolonialismos son múltiples y su teorización, así como sus programas, son diversos e incluso contradictorios. Si consideramos en profundidad esta ecuación de las teorías postcoloniales al proceso latinoamericano, tenemos que decir: ¿será posible analizar lo que han traído de nuevo para pensar
la subalternidad de los sujetos sociales en América Latina y de qué forma pueden contribuir a la reflexión sobre nuevas formas de inclusión social en Brasil y más ampliamente en toda la América Latina. Entonces, es necesario repensar el proceso de colonización y dominación desde el reflexo de una nueva epistemología. Enrique Dussel, un exiliado argentino que vive en México, es el autor de una de las obras más extensas sobre los procesos de subjetivación de los pobres, en la cual busca construir una pedagogía del oprimido. Y es a partir de la filosofía de la teología de la liberación que elabora su pensamiento. Los teóricos del postcolonialismo latinoamericano actualizan el proyecto postcolonial al afirmar que el colonialismo de espíritu, del control de los medios de producción y del poder de manipulación están presentes y son parte del aparato colonial incluso en tiempos de post-independencia. En ese sentido, el Museo de la Memoria y Derechos Humanos de Santiago de Chile es un museo anticolonial, porque es un proyecto de desconstrucción del periodo de la dictadura y de la colonización del espíritu. Y también de los mecanismos de control y manipulación de un pueblo. El hecho de que su colección esté principalmente compuesta por documentos donados por particulares contribuye al diseño de un museo criado a partir de los archivos vivos de los ex-colonizados. La manera como los documentos están expuestos y la relación que se genera con los visitantes permite evocar la tesis de Walter Benjamin, que dice que no hay ningún documento de cultura que no sea también un documento de barbarie. Y es la misma barbarie que impregna estos documentos, que también impregna sus procesos de transmisión. Lo mismo podríamos decir del Parque de la Memoria en Buenos Aires. En Francia, Bélgica, Holanda o en el Vaticano, este debate sobre la restitución de obras también está presente. ¿Por qué la restitución de obras es un proceso fundamental de la descolonización? Es en este complejo clima político y cultural, y después de varios años de discusión y de trabajos de renovación, que se inauguró en diciembre de 2018 el African Museum en Tervuren, en Bélgica. Antiguo Museu Real de África Central, un proyecto del rey Leopoldo II que reúne la más importante colección europea de objetos provenientes de África Central. El reto para el nuevo African Museum está en lograr mostrarse a la vez como un museo que cuente su historia del museo colonial europeo y como museo que reúna la producción de la diáspora africana en Bélgica. En otras palabras, es un museo que contextualiza los objetos desde las contribuciones teóricas y prácticas del postcolonialismo y acoge expresiones artísticas de africanos del continente y de africanos europeos, y que en última instancia se asume como un instrumento de educación y de conocimiento crítico. Me gustaría ahora comentar una otra experiencia de descolonización que ha hecho lugar en el Museo de Arte Moderno de Medellín, y más concretamente la exposición que
se llamaba Saber Desconocer, de 2013. De hecho, una parte sustantiva de esa exposición mostraba el enfrentamiento de dos epistemologías. La primera parte, digamos, de naturaleza europea, anclada en el arte moderno y contemporáneo, y a pesar de la calidad de las piezas, estaba confrontada a una segunda parte intitulada Desconocer. Esta última parte reunia um conjunto de piezas resultantes de outros processos de conhecimento não reconhecidos por epistemologia científica tradicional e foram exibidas como arte dos desconhecidos, de arte de desconhecida, que era a arte da epistemologia de Sudamérica. Las teorías postcoloniales de América Latina crearon una palabra, decoloniality. Los autores nos sitúan el comienzo de la modernidad en el siglo XIX, que da luz al colonialismo occidental, sino lo sitúan en el siglo XVI y específicamente en la conquista ibérica de las Américas. En resumen, la respuesta a la pregunta, ¿puede un museo ser descolonizado? La respuesta es sí puede. Puede ser descolonizado, es posible y debe hacerse desde que se desepistemice, o sea, desde que se critique la epistemología occidental del colonialismo occidental presentado en los museos y siempre que estos se reconstruyen teniendo en cuenta una epistemología desobediente. A modo de respuesta a esta misma pregunta, desde la mirada colonial, postcolonial, los dos actores del problema, según la ecuación europea, son el amo y el esclavo, el colonizador y el colonizado, y siempre el blanco y el negro. Sin embargo, el mismo tema presentado en Latinoamérica tiene además de este binomio un tercer elemento llamado indígena, y que independientemente de su tribu o nación ancestral, era el nativo forzado a ser anfitrión. Ahora bien, este indígena es el elemento más complejo del proceso de descolonización porque, por un lado, es a él que se asocia la más grande de todas las ignorancias sobre sus modalidades de saber, de representar, de transmitir y de conservar el conocimiento. Por otro lado, el indígena es el elemento que inspira el momento anticolonialista más radical de Sudamérica, la antropofagia. Para el antropólogo Eduardo Viveros de Castro, que convivió durante mucho tiempo con la comunidad de indígenas en la Amazonía, el pensamiento amerindio se fundamenta en el perspectivismo amerindio, que quiere decir que hay una otra epistemología indígena, bajo esta perspectiva amerindia de subjetividades infinitas, en la cual se asocian los conceptos de espacio y tiempo a dos continuidades, reversibilidad y simultaneidad, la creación de un museo no solo es superflua, sino también imposible. En cada persona, como en cada animal, existe, na perspectiva amerindia, una cosmogonía y una finitud, un patrimonio y un devenir en simultáneo. No hay una idea de progreso histórico que haga necesaria la creación de un museo. Ariela Ash Azolay dice una frase que es determinante en este proceso de descolonización del mundo. Y que para la descolonización del mundo
es necesario. Descolonización de la museografía, revisión curricular, descolonización de la historia del arte. Asunción de crímenes coloniales como se ha pasado con la Francia y Alemania. Restitución de obras y archivos y restos humanos. Y finalmente, subtítulos y comentarios sobre símbolos, palabras y estatus coloniales en las ciudades. Estos son tres momentos actuales, fundamentales e imperativos para la descolonización del museo y de la museografía. Esta es una fotografía de un museo en Oxford que se llama Museo Pitt Rivers. Es una colección con más de 300.000 objetos traídos de todo el mundo y ha sido hecho por el general Pitt Rivers, que de los territorios donde estuvo como militar en situación de guerra y como explorador y viajero, constituyó este grande museo. La devolución del patrimonio estropeado es un imperativo de la descolonización en Europa. Porque en Europa continental las estimaciones apuntan a la presencia de 500.000 objetos recolectados principalmente en las antiguas colonias de África y de Sudamérica, la mayoría de los cuales forman parte de los fondos del Museo Quai Branly, en Francia, y del Museo Real de África Central, ahora llamado African Museum. Teniendo la mayor colección de objetos traídos de Congo, Ruanda y Burundi, es decir, solamente estos dos museos tienen 42% de la colección africana en Europa. Sin embargo, la idea generalizada de que estas apropiaciones fueron de decisión individual, de intención puramente comercial o fetichista, ha sido contradicha por el trabajo, la investigación de la historiadora Bénédicte Savoy, que encontró documentos que prueban que el saqueo fue parte del programa imperial de colonización del país, antiguos imperios coloniales, con mira a la aniquilación de las identidades culturales y religiosas de las comunidades residentes en los territorios ocupados y su sustitución por prácticas culturales sometidas a la propaganda colonial y imperial. Pero esta práctica no acabó con la independencia, particularmente en los países africanos, ya que en muchos de estos países la apropiación ilegal de obras incluso aumentó después de la independencia, como son los casos documentados en Ghana y Nigeria en porcentajes muy elevadas. Esto ciertamente se llevó a la situación de conflicto y de guerra civil, devastación de museos o lugares de culto, corrupción y desvalorización de estas obras por parte de diversos regímenes que menospreciaron e incluso negaron las prácticas rituales y objetos de la cultura popular ancestral. Tras las declaraciones del presidente francés Emmanuel Macron, en 2018 se ha acelerado un proceso en Francia de devolución de obras. Macron, por habilidad diplomática o por designio generacional, avanzando con declaraciones concretas sobre la cuestión de la restitución, ha solicitado a especialistas como el senegalés profesor de economía Felwine Sarr y a francesa historiadora de arte Bénédicte Savoy un relatorio
y un parecer sobre el tema. Este informe se publicó recientemente con el título Restitución del Patrimonio Africano. También los países latinoamericanos tienen reclamado de los museos europeos y norteamericanos obras que fueron retiradas, como ha hecho el gobernador de la isla de Pascua, que en 2018 reclamó do British Museum a devolución da estátua do Oba Akama Ash. Esta es la estatua de Cecil Rhodes. En 2015, los estudiantes de la Universidad de Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, exigieron la remoción de una estatua del comerciante colonial británico, comerciante de diamantes, Cecil Rhodes. Iniciaron con este proceso lo que se convertiría en un llamado global para descolonizar la universidad. Ese mismo año, los estudiantes de universidades de Londres comenzaron a preguntarse: ¿por qué mi plano de estudio es solamente blanco? Otras instituciones culturales del sector público pronto se unieron al coro en un reconocimiento retrasado de que los legados coloniales tácitos habían defendido y promulgado durante demasiado tiempo el privilegio de los autores blancos. El papel de la escultura pública como catalizador del debate político y el cambio tiene una larga tradición en las historias del arte. Sirve para recordar la centralidad de la disciplina en la promoción y en el mantenimiento de los valores culturales dominantes de una modernidad contradictoria. Y sin embargo, también nos permite interrogarlos como históricamente ubicados y sujetos a una inevitable mutación temporal. Si bien los estudios postcoloniales, los estudios de raza, crítica han estado informando y desafiando la forma de la historia del arte durante varias décadas. Las nuevas generaciones de estudiantes, académicos, críticos, curadores, coleccionistas, artistas y audiencias buscan reevaluaciones radicales de la academia y esas instituciones culturales que se erigen como abanderados de nuestro patrimonio cultural colectivo. Pero, ya en específico, si es que hay algo en las demandas del momento actual para reevaluar cómo las universidades, los museos y las galerías enseñan, investigan, recopilan y exhiben. ¿Cómo pueden los historiadores del arte, curadores, coleccionistas, directores, artistas y escritores responder al llamado descolonizar la historia del arte? ¿Cómo podemos aprovechar el rico legado de perspectivas postcoloniales, feministas, dentro de la historia del arte? ¿Y cuáles son las nuevas perspectivas teóricas que se necesitan? Estas son las preguntas necesarias a hacer. Finalmente, hay que asumir los crímenes coloniales, los ejemplos de Francia y Alemania. A Kigali, Emmanuel Macron ha decidido de aceptar una reclamación que dice que la Francia ha sido responsable por parte del genocidio en Ruanda, reconociendo, por otro lado, que durante muchos años hubo una especie de amnesia de este proceso. Por otro lado, Angela Merkel ha reconocido la semana pasada, que la Alemania ha cometido un genocidio sobre
los pueblos guerreros y las damas, entre 1904 y 1908. Terminamos con la descolonización del imaginario. Mientras, aquí está. Esto es sobre el genocidio en Namibia. Terminamos con la descolonización del imaginario. Mientras en nuestras ciudades no se descoloniza el imaginario colonial, materializado en los nombres de calles, cafés, restaurantes, cines, los museos tendrán una gran dificultad para descolonizarse, pero es importante y fundamental. Gracias. Gracias, Antonio. Muchas gracias. Muy interesante porque más allá de ser una presentación centrada en un único local, es una presentación que nos hace variar por varios continentes, lo que creo que para los alumnos, sobre todo seriados en Chile, esto es muy interesante, es decir, no tener solo el contexto de la componente suramericana, pero entender también las matices de lo que está pasando en Europa y en África. Es decir, son ejemplos que para ellos creo que son bastante enriquecedores. No sé si alguien tiene alguna cuestión que quiera colocar desde ya, o me adelanto yo. ¿Nadie? ¿Parto yo? Ya. ¿Cómo? ¿Alguien dijo algo? No. Bueno. Carlos, perdón, Gonzalo, Sí. yo quisiera hacer una pregunta respecto a lo último que comentó Antonio, Sí, dale. sobre esto mea culpa que están haciendo algunos países, que, bueno, Francia y Alemania, digamos, con los crímenes derivados del periodo colonial, pero faltan tantos países europeos que hagan un mea culpa todavía, incluyendo incluso Portugal, que de alguna manera también tuvo colonias en muchos países de Asia principalmente, y África también. Entonces, ¿cómo ve eso, Antonio, desde esa política de parte de los estados? Gracias, Francisca. Creo que la posición de Macron y de Angela Merkel es una posición muy interesante y muy importante, porque como son dos presidentes en Europa muy importantes, a partir del momento que han empezado a firmar este reconocimiento, creo que todos los otros países van a seguir este proceso, porque así es un tabú, como decías, en todos los ex imperios europeos. Y esto es completamente nuevo. Este proceso de, bueno, el proceso de asunción de los crímenes, pero también el proceso de devolver las obras de arte, los archivos, a las ex-colonias. Gracias. Gracias, Francisca. Bueno, a mí me gustaría acrecentar bueno, veo que dos personas levantaron la mano, pero quería acrecentar solo un aspecto que tiene que ver con el hecho de que el proceso de descolonización, como Antonio bien refirió, tiene varias matices y varios estadios. Y hay países que a lo mejor están más adelantados que otros. Yo en particular creo que Holanda y Bélgica sí están bastante adelantados en eso, porque ya están en un proceso de reformulación de sus narrativas. Narrativas en el espacio público, que es muy importante, y narrativas en los propios museos. Hay países, en los cuales está Portugal,
que ese proceso todavía no está desarrollado. Incluso Alemania y propia Francia, que ya han abierto el camino para hablar de restitución de objetos, también no tienen ese proceso tan adelantado. Es decir, yo creo que Holanda ha decidido hacer un paso que me parece relevante, que es en primer lugar identificar en sus museos qué objetos tienen condiciones para ser restituidos, enviar ese listaje a su gobierno central y después sí entrarán en un proceso de decisión. Pero bueno, este es solo un punto más para la discusión. Tenemos acá una pregunta de Pedro, que hace una pregunta a Antonio y después Pedro, si quiere, puede hablar, que pregunta sobre la cuestión de el Mojai de Isla de Pascua. Sí, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, súper muy interesante su exposición. Gracias. Bueno, la pregunta era respecto al Moai que está en el Museo Británico de Londres. Bueno, hay un tema político de por medio y Inglaterra se basa en que no hay un plan de conservación óptimo, concreto, realizable por parte de Chile y de la isla para la devolución del Moai a corto tiempo. ¿Qué opina usted de eso? ¿Es tan así o cree usted que es un tema político de no devolución? Sí, es un tema político, pero es... Bueno, primero, lo importante, desde mi punto de vista, es que el gobernador, el Estado chileno, ha pedido la devolución de un objeto que es patrimonio de Chile. La segunda parte, que es responsabilidad de Chile, es de crear las condiciones necesarias, eficaces, de calidad y museográficas para que esta estatua se pueda trasladar al Chile, a la Isla de Pascua. Muchas veces los museos europeos se esquivan en la diciendo que no, pero sí, lo gustaríamos de devolver la pieza. Pero ¿dónde están los museos africanos o sudamericanos que pueden conservar? Este es más con una excusa para no iniciar el proceso de devolución. Y, portanto, es responsabilidad, en este caso, del Estado chileno, de crear las condiciones para que la estatua se pueda volver a Isla de Pascua después de 150 años en el British Museum. Gracias. Francisca y Arturo me habían pedido para intervenir. Hola, buenas tardes, muy interesante la charla. Desde la perspectiva del arte encuentro también y de los museos y también las nuevas como desafíos que hay en torno a la educación también de las nuevas audiencias en estos espacios. Y desde ahí también respecto a lo mismo que preguntó un poco Pedro, ¿cómo usted ve en el fondo el desarrollo de la política o cómo se ha implementado acá en Chile? No sé, por ejemplo, respecto a la Patagonia, la masacre que ocurrió al pueblo Aniqué en los Selknam, por estos estancieros que se establecieron en la Patagonia y que, por ejemplo, aún se les rinde homenaje a través de museos en Magallanes y que tuvieron una fuerte implicancia en esa matanza. Entonces, ¿cómo ve usted ahí en términos de vinculación a los territorios, cómo se podría avanzar hacia una política que de reconciliación, pero también de que pueda generar no sé, algo que sea beneficioso para las comunidades respecto a todo lo que ha sucedido? Eso. Gracias, Francisca. En Canadá han empezado los museos y los políticos, han empezado un proceso muy importante, que es de invitar porque
porque antes ha habido una presión de los indígenas para participar en la construcción del museo y de su museografía. Y entonces hoy hay todo un proceso muy complicado, amplio, de hacer participar las comunidades de una ciudad, de una región, de un lugar, con los habitantes de esta comunidad, de manera a encontrar una situación en que las comunidades locales, los primeros pueblos puedan estar representados en el museo, no solo representados, sino participando en el proceso de constitución del museo. De una cierta manera, un poco como se ha pasado con el Museo de Derechos Humanos en Chile, pero en que pasa en Canadá es muy intenso. Hoy hay toda una cantidad de museos que han empezado este proceso. Creo que lo mismo se puede pasar en Patagonia y en otros lugares. Gonzalo hablaba de la posición de Holanda y de Bélgica muy adelantada en este proceso de restitución. Pero no olvidemos que este proceso se pasa porque hay una presión de las diásporas africanas, en este caso. Quiere decir, si hay una presión de los mapuches en la Patagonia, por ejemplo, es mucho más posible que se haga un nuevo museo con la participación de los mapuches, como de otros locales en América del Sur. Que no es la descolonización, se hace compartiendo la comunidad con los teóricos, los directores de los museos. Es un proceso de inclusión muy conflictuoso, a veces, pero es el único proceso posible. Gracias. Ahora, Arturo. Buenas tardes, Antonio. Muchas gracias por la presentación. Me gustaría volver al tema del British Museum, que me parece gigantesco. Perdón, no te entendí. Me gustaría volver al tema del Museo Británico, sobre sí. todo con esta nueva acción que están haciendo de registrar el origen de sus colecciones. Y la pregunta sobre todo va a esto, de que si se consigue, se consuma, digamos, este traspaso de objetos, uno de sus mayores caballitos de batalla sería que es un museo universal. Al entregar estas piezas, ¿seguiría siendo ese museo universal? ¿Seguiría siendo museo, que digamos es su pieza central, ese despliegue de todas las culturas? ¿Cómo lo ves tú? Sí, Arturo, muchas gracias, es muy interesante. En este proceso hay cosas mucho complexas, porque, por ejemplo, hay esta idea de muchos directores de museos que se van a devolver las piezas, las obras, al museo y van a ficar vacíos. Lo que es una manera de esquivar a la cuestión. En verdad, hay una cosa que se puede empezar a hacer en los museos, que es no solamente colocar el nombre de la obra, las fechas de construcción, de creación, de cosas así, pero ¿dónde ha venido esta obra? ¿Cómo se ha pasado que esta obra que viene de Isla de Pascua, o de Nigeria, o de Vietnam, se acabó en el Museo Británico, francés o portugués? Y esta historia es necesaria y es un proceso inicial para el entendimiento de la decolonización de los museos. Hoy, cada uno de nosotros, cuando va a un museo, no se afigura a ver los procesos
de las obras, como las obras que estaban presentes en el museo. Solamente el título de la obra en la lengua, el idioma local. Y una cosa a hacer de inmediato es de describir el proceso de adquisición y comentarlo junto a la obra que está siendo presentada. Gracias, Antonio. Mi último comentario ahí es que eso terminaría acrecentando el problema o solventándolo, pero es solamente una reflexión. Terminaría complicando, por un lado, porque hay obras que han sido expoliadas, que han sido retiradas de una forma violenta. Entonces, es difícil de saber cómo se ha pasado el proceso. Pero, de una otra manera, va a facilitar el conocimiento de la obra, el conocimiento del contexto de la obra y probablemente es una manera de convivialidad entre las personas, los ingleses, en este caso los británicos, y por ejemplo las personas, en este caso de Chile, que viven en Londres. Sí. Gracias. Porque va a tener consecuencias en la convivialidad de una ciudad. Javiera. Hola, muchas gracias Antonio por su presentación. Estuvo bien esclarecedora. Mi pregunta va un poco en la línea de lo que está planteando Arturo. De hecho, a mí el texto que leímos de MacGregor me hizo mucho ruido porque él se refiere a nuestros objetos del museo, nuestras esculturas que hay en el Museo Británico, y lo primero que pensé es como eso no es de ustedes, pero en fin. Es Me verdad. parece que, claro, me Es parece, verdad. claro, de repente yo tengo un problema con la lógica representacional o la lógica de representación, porque si bien se puede descolonizar un museo devolviendo cosas y representar a la otredad de la manera en que a la otredad le parezca mejor, sigue siendo un modelo de representación de la otredad. ¿Y qué pasa si esa otredad no quiere ser representada o no está de acuerdo con esta epistemología de la representación? Porque una cosa es narrar otra historia, pero esa otra historia sigue siendo desde una semiosis un poco colonial, digamos, y esta participación se convierte en una participación que más que nada valida esta semiosis o valida el conocimiento experto científico del museo. Entonces me pregunto si no estaremos en un periodo en donde estamos en el fin de los museos y construir todo de nuevo desde otra lógica que no sea la de representar o de narrar a un otro desde una perspectiva de la conservación, porque pareciera que importa más la conservación todavía que otras formas epistemológicas de construirse a uno mismo con el otro. No sé, esa es mi pregunta, es más una reflexión / pregunta, no sé. Gracias. Gracias, Gabriela. Yo creo que estamos viviendo un momento de reconstrucción de la idea del museo. Primero. Y el gran debate, la gran discusión que hay entre los museos, los directores de museos, los historiadores, es un síntoma de este debate. Pero hay una otra cosa que, como te decía, la descolonización de un museo no puede ser entendida como una cosa solitaria. Por eso, Ariel Azoy te decía que no es posible colonizar el museo si no hay un proceso de colonización del mundo. Entonces, es todo un proceso muy complejo, con muchos conflictos, que va a imbricar muchas facetas muy
muitos interlocutores, porque é um processo que implica a universidade, que implica a sociedade, que implica cambiar o nome das calles, que implica também uma relação com as comunidades estrangeiras que vivem em Europa, que vivem nos Estados Unidos e assim. Digamos que a complexidade de todo este processo, que é muito fascinante do ponto de vista intelectual, de mi punto de vista, ha empezado. Y creo que va a durar años y años, pero ha empezado. Gracias. Ya. Bueno, yo tendría también una cuestión, pero antes de eso, relativamente a lo que habló Javiera, a mí me gustaría acrescentar que es importante que los museos siguen pensando en preservación, aunque cambien sus procesos de las narrativas y propuestas museográficas, pero la conservación siempre tiene que estar presente, porque si la conservación no está presente, en unos años más, bueno, no se va a hablar de esas piezas. Es decir, algo que caracteriza a los museos, y si es que nosotros queremos seguir con esta idea de un edificio, de una institución que sea el museo, ese aspecto tiene que estar presente, porque la idea es preservar objetos que nosotros encontremos que son patrimoniales y que merecen de ser vistos por generaciones. Y por eso para mí es importante que los museos mantengan esa dinámica. Yo a Antonio le gustaría de preguntar, cuando Antonio habla de una exposición en Medellín, habla de la tensión entre el blanco y el negro y del tercer invitado, que es el indígena, que es la componente que toca más en lo que dice respecto a Sudamérica. Pero a mí me gustaría acrecentar y preguntar qué encuentra Antonio sobre eso, un cuarto autor, que sería el mestizo. Sí, claro. ¿Cuál es el rol del mestizo en este proceso de descolonización? Y si es que tiene un rol también. Sí, antes te voy a decir una otra cosa, que es, en una otra charla habemos de hablar de otras formas de conservación. Bueno, puede ser. Porque, por ejemplo, en el siglo XVIII o XIX, en África había lo que podemos hablar como si fueran museos, y que no tiene nada que ver con el concepto de museo europeo o occidental, pero es una otra discusión. El mestizo es una cuestión fascinante, porque de una cierta manera el indígena se puede, de una cierta manera, asumir como el primer pueblo, lo exterminando o no, lo que hicieron los colonos, pero tiene un lugar, un territorio de origen. El problema con el mestizo no tiene un territorio para pertenecer. Es un género sin territorio. Y esto es una situación dolorosa, violentísima, porque es lo más excluido de todos. Ni es blanco, ni es negro, ni es indígena, es un mestizo que tiene un origen de otro lugar, de otro territorio, y que resulta de una de las formas más violentas, que es la violencia sexual, que da origen al mestizo. Y eso es difícil. Yo de hecho utilicé esta expresión
del mestizo, porque una de las propuestas del Museo Histórico Nacional de Chile, que ha sido presentada, fue de un guión hacia un museo mestizo. Y por eso pregunté, no sé si Antonio llegó a leer ese documento. Yo creo que quizás la mayor parte de mis alumnos, algunos lo ha leído. Y en eso ellos se basaban mucho en Canclini, es decir, en lo que serían las culturas híbridas. Híbridas, claro. Para a partir de eso trabajarlo. No sé si es un proceso eficiente o no, pero es un tema que me intriga bastante. Es decir, sobre todo en las culturas de Sudamérica y en la propuesta museográfica, cómo quizás esta idea de un proceso mestizo pueda ser de cierta forma una forma de intentar, no de una perspectiva negativa, pero de una perspectiva positiva, es decir, intentar conciliar las varias realidades, no en un proceso de antagonismos, pero sí en un proceso de integración, simbiosis. No sé. No, me gusta muchísimo el concepto de híbrido, de Canclini. Mi problema con el concepto es que Canclini lo ve de una forma exclusivamente positiva, como si no hubiera violencia en la creación de lo híbrido. Este es mi problema con el híbrido de Canclini. Como si no hubiera personas que están en la constitución de lo híbrido. Como si el híbrido fuera una cosa sin manufactura, sin creación humana. Pero cuando miro la historia de arte o el arte contemporáneo, sí, claro, que veo todo que son objetos híbridos. Pero creo que esta idea de un híbrido muy glamuroso ni siempre es indicativo de que se pasa en la creación de este mismo híbrido. Sí, hasta estaba pensando en esto de arte contemporáneo, estaba pensando en el micromuseo en Perú, ¿no? Que es un poco eso sí es como un museo totalmente híbrido, ¿no? Sí, claro. Intentar vincular la cultura contemporánea de Perú. De hecho, es un museo interesante para los que no hayan visto. Chicos y chicas, más cuestiones. Paloma. Sí, ¿aló? Ya, que me quedé pensando en lo que decía Javiera, como, no sé, por ejemplo, la vasija del pueblo Jomón. Sí. Por ejemplo, por dar cualquier ejemplo de todos los objetos que hay en el libro que nos leímos, también, o sea, yo igual lo siento como nuestro, porque siento que ha pasado tanto tiempo desde su creación que, no sé si estoy siendo muy respetuosa, pero como que siento que no le pertenece tanto solo a las personas del territorio de quienes habitaron tantos años después, miles de años después. Discúlpame, es solo para acrecentar porque a lo mejor Antonio no sabe de lo que están hablando. Estamos hablando del libro, la historia del mundo y Antonio y otras personas que pueden estar. Antonio, es que yo le pedí a los alumnos que hicieran un trabajo que correspondía en hacer una especie de reseña crítica del libro de Neil MacGregor, que fue conservador del British Museum, y sobre todo el libro ese que habla de la historia del mundo en 100 objetos. Y por eso Javier habló cuando él habla de nuestros objetos, y ahora por eso Paloma está también hablando sobre... Ya, adelante. Claro, que me pasa que es como los objetos que se han producido en la época reciente, no sé, por los últimos 2000 años, como que siento quizá que tienen más cercanía con las personas actuales, como que son sus antepasados realmente.
podrían haber sido los abuelos de sus abuelos, pero en el caso de objetos tan antiguos, siento que, aunque sea del punto absolutamente distante al punto donde yo estoy en la Tierra, igual es nuestro, mío. Entonces, como que quizá hay, más que colonizaciones, es como que ya pierde un poco la propiedad intelectual territorial, o sea, no la pierde, pero me refiero como que gana en el fondo el mundo al tener la suerte de que ese objeto tan antiguo se pudo rescatar y que podría estar aleatoriamente en el museo del lugar donde lo encontraron, como podría estar en otro lugar del mundo para poder como uno comprender el proceso humano. Paloma, pero se lo tiras de lo contexto, claro, que lo sientes como una cosa que no tiene a ver con tu tiempo. El problema con los objetos de culto muy antiguos es que no están contextualizados. Entonces, para nós, sofrem una transformación interna y los miramos como si fueran objetos que están en aquel momento que no tienen pasado, que tienen pasado. El problema es que nosotros no conocemos el pasado. La temporalidad no acompaña el objeto. ¿Tienes? Y da esta incapacidad nosotros de viajar al origen del objeto, porque no sabemos nada sobre él. ¿Sí? ¿Aló? ¿Sí? Ah, ¿Sí? ¿Puedo hablar? Ya, sí. disculpa. Estaba un poco despistado. Sí, respecto a ese mismo tema que habla Paloma y tomando un poco de las palabras de Antonio, pensaba en realidad sobre todo en los objetos, los objetos de las colecciones de los museos europeos. eh, dentro de la narrativa que se plantea en los museos, siempre se llega hasta el momento en que en algún momento pues llega la colección al museo. Por ejemplo, tomando nuevamente del libro que estábamos leyendo de la historia en 100 objetos, por ejemplo, yo me puse a hablar sobre una serpiente bicéfala mexicana. Como que el contexto es que en algún momento salió el objeto de América y de repente llegó a Europa. Así, ¡puf! Llegó. Entonces, de esa manera se invisibiliza todo un proceso de cerca de 500 años o la cantidad de años que sea, en los que hay una serie de relaciones coloniales de dominación, en los que ese mismo objeto tiene otras historias que van más allá de esa interpretación como cultural, esa interpretación de las prehistorias o de las otras culturas, sino que ese mismo objeto ha sido objeto, valga la redundancia, de disputas históricas, de legitimación, de dominación sobre los territorios y que no se visibiliza. Y al no visibilizar, el mismo objeto actualmente, simplemente, a pesar de que el museo se muestra como un espacio de conocimiento riguroso, lo cual en parte lo hace, igualmente el museo se empieza a convertir como nuevamente en un gabinete de curiosidades al ser una atracción dentro de la numerosa cantidad de atracciones turísticas en la que hay en este mundo. Por ejemplo, solamente para hablar del Museo Británico, en 2019 es el quinto museo con más visitas a nivel mundial, lo que lo posiciona también como un espacio de legitimación de esta dominación cultural. O sea, es aquí donde yo puedo ir a conocer, a aprender, y aprender de la cultura de una manera en específico. Estoy completamente de acuerdo con lo que has dicho. Es completamente verdad.
De una cierta manera, lo que has dicho podría ser postular en la entrada del Museo Británico. Esta crítica que lo haces es lo fundamental de esto. Además, los museos hoy son máquinas de turismo, entonces sirven como lugares de entertainment, básicamente es esto, no importa lo que se meta adentro. Importa la espectacularidad de las cosas como si fuera un casino. Gracias. Javiera levantó la mano. ¿Y quién más? Solo veo Javiera. Javiera. Nada, gracias de nuevo. Sí, pues yo como que, a ver, tengo un tema también con esto de quién es el patrimonio, ¿no? Sabemos que es para la humanidad, pero eso no significa que la humanidad deba apropiarse de los patrimonios. O sea, es para la humanidad, para las futuras generaciones, yo creo, pero también hay que recordar que estos objetos cuando viajan y cuando son intervenidos, también viajan con ellos los sentidos de las culturas. Viaja como todo un campo de significación de una cultura que está inscrita en un objeto. Entonces el problema de repente de los museos es que los objetos no tienen sentido. Entonces, ¿cómo la humanidad puede, qué es lo nuestro, digamos, el objeto? ¿O es nuestro todo lo que viene con el objeto también? Y en ese sentido, si fuera nuestro todo lo que viene con el objeto que llega al museo, sería la misma lógica que tuvieron muchos estados nacionales cuando se apropiaban de prácticas y todo para construir un relato nacional coherente. Esto es lo mismo, pero llevado a gran escala, construir un relato mundial coherente, apropiándose de ciertos patrimonios. Entonces, de repente, es una buena reflexión pensar para quién son estos patrimonios. O sea, son para la humanidad, pero ¿de quién son? Yo no sé si sean de la humanidad. O sea, yo no sé, no puedo sentir, yo hablé sobre el Buda que encontraron en Pakistán. Y la verdad es que eso es todo un campo devocional que no está inscrito en el museo y que cuenta una historia, ¿cierto? La ruta de la seda, qué sé yo. Pero a mí me cuesta sentirlo como mío porque no encuentro el sentido de ese objeto puesto en el museo, digamos. Eso. O sea, porque también viaja la lengua, todo un sistema. Sí, entonces, claro. eso. Creo que lo necesario cambio está en la formulación. Creo que a la vez de decir el patrimonio de la humanidad, se debería decir el patrimonio puede ser partilhado, se dice en castellano. Compartido por las personas que viven en el mundo y compartido de fórmulas muy diferentes, muy diversas. Porque, como decías, de verdad, hay cosas que no me interesan porque no lo sé, porque no entiendo. Como voy a afirmar que es un patrimonio para la humanidad, sí, en términos puramente significantes, pero no significados. Y de una otra manera yo puedo compartir algunos aspectos, algunas obras, algunas prácticas culturales que están en la humanidad y a las cuales es mi punto de vista, mi perspectiva, que vaya a dar sentido. Bueno, en todo esto yo creo que hay que tener en cuenta que el proceso evolutivo del pensamiento sobre lo que es el patrimonio, el cual de alguna manera podríamos decir que está intrincado en lo que sería la UNESCO y el proceso también de evolución de la UNESCO, no ha sido acompañado por lo que se hace en los museos o en otras instituciones. Ese es un proceso lento y hay que tener en cuenta que, como yo les mencioné en otras clases, que inicialmente el patrimonio servía para dividir
es decir, para distinguir, en Europa, para distinguir unas naciones de otras, y para tener también poder, o para demostrar poder de unas sobre otras. Por eso también se recopilaban objetos de otras naciones, para demostrar que ellos tenían más poder. Hoy día nosotros ya mismo oficialmente, es decir, a través de la UNESCO, el mundo en sí no lo acepta, acepta el patrimonio como algo de todos, por eso se crearon varias matices como patrimonio mundial, etcétera, de la humanidad, pero es verdad que los museos no siguen plasmando esos ideales, es decir, los museos siguen manteniendo una cierta idea de separación. Es decir, cuando uno visita un museo de un determinado país, puede ser el Louvre, puede ser el British Museum, lo que uno va a ver sobre otras culturas, que no la cultura de ese país, es de hecho una narrativa, sí, de apropiación, y en el cual existe una única visión. Ese es un defecto. Es verdad, pero yo encuentro que es un proceso en cambio y le sigo encontrando potencialidad a los museos por alguna razón, como ya referí en la clase anterior, para hablar sobre el proceso de lo que está pasando en Chile, para hablar del estallido social, se eligió un museo. Se podían haber elegido otra estrategia, pero sí se eligió un museo. Y es un museo clásico, en cierta medida. Es un museo que utiliza objetos para hacer esa narrativa. Y ahora me gustaría también, hay acá una intervención de Pedro, que me gustaría que él lo explicara mejor, porque él habla de que la Política Nacional de Museos en Chile crea en 2015 dos identidades, el museo y la sala de exposición museográfica. Pedro, ¿nos puedes explicar mejor qué es lo que quieres decir con estas dos identidades? No, lo que pasa es que dentro de la investigación del trabajo que usted dio, yo di con un archivo que era una política nacional de museo, que es como un sucesor de lo que fue la Mesa de Santiago de 1972. Sí. Lo que pretende esta política es creó dos entidades, que es el museo y la sala de exposición museográfica, pero sí queda pendiente el tema de la comunidad, como que todavía se basa justamente en el macro, en proyecto, en valoración, protección, pero no habla mucho de la comunidad, como dijo el profesor Antonio. O sea, no hay un micro, por ejemplo, un micromuseo. No hay un museo comunitario, ¿no? Como que no es parte todavía de las personas, de los barrios en este caso. ¿Y ustedes que encuentran el Museo Mapuche de Cañete, es un museo comunitario, por ejemplo? Qué buena pregunta. Chuta, no creo que sea un museo comunitario. Lo interesante es saber qué tipo de narrativa va a justificar la creación de este museo, del salón. Así que eso, profesores, eso me llamó la atención, que no apareciera mucho lo comunitario, la comunidad. Gracias. Bueno, vamos a tener que terminar. Ya pasó la hora. Pero bueno, para no quedar mal, alguien levantó la mano, es solo pero que sea muy corto. ¿Quién fue? ¿Paloma? Sí, no, está súper interesante el tema. Era más que nada para agregar de que también en el tema de los museos, en lo de la materialidad, es muy importante la conservación, y dentro de eso no es solamente poner un objeto sobre una mesa, es tener todo un acondicionamiento especial para cada uno de los tipos de objetos se puedan mantener correctamente en el tiempo. Entonces, eso también complejiza el tema de llegar y hacer un museo en la casa o comunitario. Es harto financiamiento el que se necesita. No, pero bueno, no me quiero alongar porque ya tenemos que terminar, pero hay varios museos comunitarios, de hecho en Chile, sobre todo en el sur,
Hay también el famoso Museo Comunitario del Barrio Yungay. Y, o sea, el tema sí está presente en Chile. Bueno, gracias a todos. Muchas gracias en especial a Antonio, que creo nos dio una muy buena presentación. Y nos vemos el lunes. Muchas gracias. Ha sido un placer. Muchas gracias. Gracias, nos vemos. Gracias. Chao. 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 Gracias. Obrigado, Wilson. Nada. Gracias, chao. Gracias. Gracias.